Hola chicos, y para realizar este bolso vamos a necesitar un canvas plástico. En esta oportunidad yo voy a utilizar este, fíjense, al armarlo se ve de esta manera. Hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre que es como aterciopelado. Su composición es 100% poliéster y tiene un grosor de 5 milímetros. Un par de marcadores de puntadas, una aguja lanera. Esta agujita no debe ser ni muy gruesa ni muy delgada, ¿sí? Debemos asegurarnos que pasa por el canvas y que también le pasa la lanita. Un gancho de crochet, preferiblemente de 2 milímetros. Este gancho también debemos asegurarnos de que pasa por los cuadritos del canvas. Y los accesorios que le queramos colocar a nuestro bolso, ¿sí? En esta oportunidad yo voy a usar esta cadena. Voy a utilizar este broche, este es un broche metálico, fíjense, se abre así. Aquí en cuanto al broche pueden colocar un brochecito así o un broche imantado sencillo. Fíjense, de los que se cierran así. Un par de mosquetones y un par de patitas. Bien, también vamos a utilizar de modo opcional, si quieren, tela para forrar. Yo voy a utilizar esto que voy a estar utilizando como fondo, esta telita. Teniendo todo esto listo, comencemos. Y bien chicos, entonces, antes de comenzar, lo primero que tenemos que tener presente es qué accesorios vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a utilizar este broche y tenemos que posicionarlo antes de comenzar a tejer en nuestro canvas, porque fíjense que la parte de atrás del broche viene de esta manera y no es como que yo lo pueda atravesar fácilmente. Sí, entonces debo posicionarlo para poder hacer los cortes necesarios en el canvas. Yo voy a utilizar estos mosquetones. Estos mosquetones van a ir en la parte de acá. Ellos fácilmente, fíjense, ellos van a ir acá. Ellos fácilmente los puedo colocar al final. Entonces no hay problema. Le voy a colocar un par de patitas, que estas patitas van a ir acá en la parte de abajo. Fíjense, cuando lo armemos, nuestro bolso va a quedar así. Y las patitas las vamos a colocar acá. Entonces, como estas patitas, fíjense, se ven así, verificamos. Y como estas las podemos atravesar fácilmente, no hay problema, también las podemos colocar al final, ¿sí? Fíjense, ellas se atraviesan y cuando estemos aquí atrás las abrimos para posicionarlas. Ahora, con el broche sí debemos posicionarlo para hacer el corte. Entonces, nuestro bolso va a quedar así y el broche va a quedar acá, ¿sí? Quiere decir que como el broche se abre, una parte del broche va a ir aquí, en esta parte acá arriba, y la otra parte del broche tiene que quedar en el otro lado, acá abajo. ¿Sí? Con esta parte de acá arriba, fíjense, no hay problema porque él simplemente necesita abrir aquí. Vamos a utilizar un mini destornillador. Fíjense, un mini destornillador. Con este lo abrimos fácilmente. Fíjense, este va a ir así. Y como esta partecita va a ir acá arriba, fíjense, ella se puede mover y la apretamos atornillándolo nuevamente. Entonces, con la parte de arriba no hay problema porque también la podríamos posicionar al final, ¿sí? El detalle se nos presenta con la parte de abajo, ¿sí? Porque esta sí necesita, como les dije hace un momento, perforar el canvas. Entonces, hacemos así y el broche va a ir más o menos a esta altura, ¿sí? Quitamos esto y vamos a tratar de posicionarlo lo más centrado posible. Entonces yo voy colocando y comienzo a contar cuántos cuadritos me quedan hacia acá y cuántos cuadritos hacia acá para hacerlo lo más centrado posible, ¿sí? De alto, 8 cuadritos, fíjense, estoy dejando 8 cuadritos acá de alto y en la parte de acá tengo 15 cuadritos hacia acá y del otro lado 15 cuadritos me quedan también hacia acá. Bien, entonces voy a buscar mi tijerita sin perder la posición. Voy a hacer el primer corte. Fíjense, lo voy a cortar acá. ¿Sí? Esto como es plástico corta fácilmente y ya teniendo el primer corte podemos posicionar el siguiente.
Este me pasa por acá, el siguiente va aquí, en la misma línea. Ahora ya tenemos los dos de arriba, el de abajo y cortamos. Sí, ya tenemos los 4 cortes para colocar este broche. Entonces verificamos, fíjense, el broche queda así. En la parte de acá, luego lo abrimos y él trae acá una mallita para poder posicionar. ¿Sí? Entonces ya queda nuestro broche acá posicionado. Y acá, para yo no perder los cuadritos, como yo voy a tejer sobre los cuadritos, voy a amarrar un pedacito de hilo. Y fíjense, lo que hice fue amarrar el hilo donde tengo los 4 cortes, que es donde va a ir mi broche. Sí, esto, como les dije, es para no perderlos. Como vamos a tejer por encima de los cuadritos, luego sacamos estos hilitos y cuando vayamos a colocar el broche, pues ya sabemos en qué parte exactamente va a ir cada patita. Bien, entonces ahora sí, teniendo todo esto posicionado, comencemos. Vamos a comenzar a tejer de acá hacia acá. Sí, esta es la parte que se ve. Fíjense, vamos a comenzar a tejer acá. Para comenzar a tejer acá, entonces, antes de tejer como tal, fíjense, vamos a ver cómo está nuestro canvas. Entonces, tenemos que posicionarnos. Fíjense que acá los agujeritos, algunos agujeritos están acá porque esto tiene como una ondita. Entonces, tenemos que sacar en línea recta porque nosotros vamos a tejer acá en línea recta. Vamos a aprovechar de colocar los marcadores de puntos. Fíjense, acá en la esquina se ve como un triangulito, otro triangulito y un cuadrito en el centro. ¿Sí? En este cuadrito central vamos a colocar el primer marcador porque fíjense, donde está el marcador es mi línea recta. Y hacemos lo mismo del otro lado. Fíjense en este borde, aquí les señalo bien, está como este triangulito y este de acá. Quiere decir que el cuadrito más cercano vacío es este. Allí colocamos el siguiente marcador. Esto es simplemente para tener una guía. Y fíjense que en esta línea es donde yo puedo tejer en línea recta. ¿Sí? Porque estos cuadritos de acá y estos que están acá forman parte de la curva que vamos a tejer más adelante. Entonces, teniendo indicado desde dónde hasta dónde vamos a comenzar, vamos a tomar nuestra lana, pero aquí tenemos que ir haciendo cortes, ¿sí? Entonces vamos a sacar unos 2 metros, siempre vamos a ir utilizando de a 2 metros, cortamos, enhebramos nuestra agujita lanera, ¿sí? La enhebramos, aquí tenemos los 2 metros y vamos a comenzar. Vamos a comenzar de acá hacia acá. ¿Sí? Siempre vamos a decir, por ejemplo, en mi caso, que donde está el lado rojo es el comienzo. Y para comenzar a tejer en la parte de acá, fíjense, nos damos cuenta dónde está el marcador. El marcador está aquí en la esquinita y vamos a comenzar a tejer acá, en el cuadrito de la diagonal. ¿Sí? Fíjense, aquí está un lado, el otro y vamos a comenzar en la diagonal. Allí sacamos la aguja. Fíjense para que se den cuenta bien dónde estoy sacando la aguja. Y acá atrás vamos a dejar una colita de hebra que es la que vamos a ir ocultando. Entonces desde acá donde salí voy a comenzar así. Aquí me va a quedar este cuadrito que está justo al lado del marcador. ¿Sí? Ese cuadrito me queda libre. Entonces voy a comenzar a tejer acá. Entonces fíjense que aquí tengo un agujerito donde estoy, donde salí. Y paso acá al de la diagonal, ¿sí? Entonces cuento 1 y en el segundo paso la aguja y allí voy a comenzar a tejer. Fíjense que esta colita de hebra la tengo acá atrás, ¿sí? La voy sujetando para que esto me haga presión acá. Vamos a tejer de acá hacia acá. Bien, entonces ya lo pasamos por los primeros 2. Pasamos a este agujerito, fíjense, el que está aquí al lado, estamos de acá, pasamos acá, siempre dejando la colita de atrás, siempre atrapando la colita de atrás. Y ahora,
aquí en la primera línea teníamos 2 agujeritos, ahora acá contamos el primero, que es por donde salió la hebra, el segundo y el tercero, colocándolo así en diagonal. Fíjense, siempre vamos a ir así. Entonces, el primero por donde salió, el segundo y el tercero. ¿Sí? Entonces vamos pasando y vamos sujetando. Nos regresamos nuevamente para tejer desde acá hacia acá. Entonces, estaba en este, fue el último que saqué, ahora voy a sacar este. Atravieso por acá. Ajusto. Y ahora si en la fila anterior fueron 3 cuadritos, en esta que sigue debemos ocupar 4. ¿Sí? Entonces tenemos el primero de donde sale la hebra, el segundo, el tercero y el cuarto. Ajustamos. Fíjense que cada vez que doy la vuelta voy a ir atrapando la hebra de aquí atrás. Y hacemos la siguiente fila. ¿Sí? Fíjense, estoy saliendo por la siguiente. Ajusto. Y acá, si tenía 4, entonces en esta voy a utilizar 5. El primero por donde salí, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y aquí ya tejimos la primera mitad de nuestra figura. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la otra mitad. Entonces, como vamos a hacer un cuadrito, esta va a ser nuestra diagonal más larga que ocupa 5 cuadritos. Entonces vamos a la siguiente que tiene que ser 4 cuadritos. ¿Sí? Ya no podemos salir más desde acá abajo porque seguimos agrandando, sino que fíjense, donde salió la última hebra, en el cuadrito de al lado es donde vamos a comenzar ahora. Fíjense. Entonces desde acá cuento el primero de donde salió la hebra, el segundo, el tercero y el cuarto. Fíjense que me coincide con el mismo agujerito, o sea, la misma línea donde finalizó la fila anterior, ¿sí? El cuadrito de abajo. Ya tengo 4. Hago el tercero, el siguiente que va a ser de 3 cuadritos. Fíjense. Por donde estoy sacando la hebra. Estoy acá para trabajar en cuadrito. Acá y acá. Entonces, aquí cuento 1, 2 y 3. Ajusto. Y si esta era de 3, la siguiente es de 2. Comienzo aquí al lado. Y tengo 1 por donde salí y 2 en el de al lado. Y nuestro primer cuadro se ve de esta manera, fíjense. Sí, ahora vamos a hacer el siguiente y siempre vamos a repetir esta figura. Vamos a hacer cuadros, lo único que va a cambiar es dónde vamos a comenzar y dónde vamos a finalizar cada cuadro. ¿Sí? Entonces, fíjense, este cuadrito lo comenzamos acá y lo finalizamos acá. Como finalizamos acá, el siguiente cuadro lo comenzamos acá arriba. Entonces, este cuadrito que está acá, que es el del centro, lo voy a dejar. Aquí me queda un cuadrito como en el centro. Ese lo voy a dejar y voy a comenzar en el cuadrito de al lado. Sí, recuerdan que aquí, fíjense, aquí me quedaba un cuadrito central que no tejimos. Ahora ese cuadrito central está acá. Este cuadrito no lo vamos a tejer, ¿sí? Comenzamos en el siguiente. Y siempre vamos a comenzar cuadritos 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, ¿sí? Entonces estoy acá, fíjense, y ahora mi diagonal está acá. La diagonal la hago acá y coincide exactamente, voy a meter la aguja exactamente en el mismo cuadrito donde salió la hebra anterior, ¿sí? Fíjense, vamos a utilizar los mismos cuadros. Entonces estoy acá, cuento, este es el primero, este es el segundo. Ahora comienzo en el siguiente, ¿sí? Recuerden que vamos a hacer cuadritos, entonces vamos a ir así, en esta línea y en esta línea, ¿sí? Para que esto nos vaya a quedar acá recto. Entonces salgo en el siguiente. Y cuento este como el primero, el segundo y el tercero. Fíjense que lo voy a atravesar en el mismo cuadrito donde salió la hebra del cuadro anterior. Ya voy por el tercero, repito, fíjense, mantengo la línea recta.
Entonces, este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Fíjense que siempre que voy sacando la hebra acá, la voy ajustando. Y ahora, aquí al lado, si este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ya tengo la mitad de mi siguiente cuadro, ¿sí? Ahora, para completar el cuadrito, fíjense, voy a llegar hasta acá, pero voy a comenzar acá, para que el cuadrito me quede recto. Entonces comienzo acá arriba. Entonces, si tenía 5, este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Salgo por acá. Siempre trato de mantener la línea recta. Aquí estoy en el primero, el segundo, el tercero. Ahora en la parte de acá, fíjense. 1 y 2, 1 y 2. Y ya he completado el segundo cuadrito, ¿sí? Fíjense, ahora voy a tejer una línea recta hacia acá. Y estos son los dos cuadritos que vamos a repetir en esta línea. Uno que lo comenzamos acá y el otro que lo comenzamos acá, ¿sí? Recuerden que siempre comenzamos el cuadrito donde finalizamos. Aquí finalizamos en la parte de abajo. Eso quiere decir que el tercer cuadro lo voy a comenzar exactamente igual que el primero, ¿sí? Entonces, aquí está el cuadrito. Fíjense, el cuadrito que queda solo, que es por decir este de acá. Y comienzo acá. Fíjense donde salió la hebra anterior, está aquí. Y voy a tejer hacia acá. Siempre voy a mantener la línea recta. Entonces, si aquí es el primero, este es el segundo. Este cuadrito lo voy a tejer exactamente igual que el primero, ¿sí? Sigo repitiendo. Aquí tengo 2, 3, 4 y 5. Repito el cuadrito 1 y luego repito el cuadrito 2. Como les dije, fíjense, este comenzó acá en la diagonal y el cuadrito 2 significa que va a comenzar como por acá y lo vamos a manejar así, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo el cuadro 1 y el cuadro 2 hasta completar esta fila. Al llegar acá, me debe quedar aquí a la misma distancia que comenzamos acá, ¿sí? Me tiene que quedar la misma separación. Y fíjense que finalicé acá exactamente de la misma forma en la que comencé. Bien, entonces, una vez que finalizamos, fíjense, esto se ve así. En la parte de atrás podemos ocultar la hebra. Entonces, acá aprovechamos y la atravesamos en algunos puntos, así en la parte de atrás. La atravesamos por varios cuadritos. Y ya que la hayamos pasado por cuadritos suficientes, podemos cortar. Aquí no se preocupen porque como es el revés, luego vamos a forrar. Bien, entonces nuestra primera vuelta se ve así. Ahora comenzamos la segunda y de esta manera completamos las dos secuencias que vamos a repetir, ¿sí? Entonces, para comenzar la segunda, vuelvo y tomo los 2 metros de hilo, no, en este caso de esta lanita, enhebro mi agujita lanera y comienzo nuevamente de acá hacia acá, ¿sí? Siempre que comencemos una vuelta vamos a tener nueva hebra. Entonces, fíjense, aquí en la segunda vuelta estamos acá, ¿sí? Entonces vamos a comenzar un poquito diferente. Entonces contamos este cuadrito, fíjense que es el último, ya les enseño bien. Entonces fíjense, contamos en este cuadrito que es en donde salió la última hebra. En la parte de acá contamos 1, 2, 3 y en el cuarto es donde vamos a comenzar. Sí, fíjense, contamos donde salió la hebra 1, 2, 3 y en el cuarto es donde vamos a comenzar. Atravesamos la hebra. De todas maneras, por todo esto no se preocupen que aquí les voy a dejar un diagrama. Entonces la línea roja es la que me indica dónde voy a comenzar. Cada cuadrito, la línea roja es el comienzo. Bien. Entonces, aquí estoy en la parte de acá y lo voy a comenzar hacia acá. Fíjense, aquí voy a comenzar en la diagonal. Porque al yo terminar aquí en este cuadrito,
que está acá al lado, voy a tener mis 5 cuadritos. ¿Sí? En todo ocupamos 5 cuadritos. Entonces estoy acá. Ya les enseño bien. Estoy acá. Y comienzo en la diagonal hacia acá. Recuerden que la hebra de aquí atrás la vamos a ir ocultando a medida que vamos tejiendo. Entonces estoy acá. En este lado vamos a tejer de acá hacia acá. ¿Sí? Salgo aquí para mantener la línea del cuadro. Y como ya hice, aquí llevo 2, entonces cuento 1, 2 en el tercero. A medida que vayan avanzando, luego de que hagan estas 2 vueltas, se les va a hacer súper fácil este patrón, ¿sí? Comienzo en la fila de acá, fíjense. Entonces digo, este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Todo lo vamos a manejar en línea recta. Y para hacer acá la mitad del cuadrito, la aguja debe salir donde salió la hebra, aquí en este cuadrito, ¿sí? En esta esquina, donde salió la hebra, allí debe salir la hebra de la mitad del cuadro. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y este es el quinto. Y aquí ya establecí la mitad de mi cuadro, ¿sí? Sigo rellenando hasta llegar acá. Y ya tengo establecido que este lo voy a comenzar hacia acá y ahora este lo voy a comenzar desde acá hasta acá, ¿sí? Y aquí en el centro se me va a crear como un cuadrito. Fíjense, comienzo acá, entonces comienzo acá, igual donde finalizó la hebra de este cuadrito y lo completo. Este lo voy a ir tejiendo de acá hacia acá, ¿sí? Completamos, ¿sí? Fíjense, esto se va a ir viendo así. Ahora, como les dije, finalizamos acá, entonces comenzamos acá, de acá hacia acá, ¿sí? De acá hacia acá y este de acá hacia acá. Entonces completamos la segunda vuelta. Luego de que finalicemos esta secuencia, ¿sí? La de la segunda vuelta, en la siguiente es cuestión de repetir la primera y la segunda secuencia. Entonces, al finalizar esta, la siguiente secuencia, ¿dónde comienza? Comienza desde acá. Y la vamos a tejer igual como tejimos la primera, entonces la primera es de acá hacia acá, ¿sí? Entonces, como les dije, igualmente acá les dejo el diagrama para comenzar las primeras 4 vueltas porque se repiten. Recuerden que la línea roja es donde comienza cada cuadrito. Y bien chicos, fíjense, aquí ya he adelantado un poquito, aquí ya voy en la quinta vuelta. Fíjense cómo se va a ir viendo este motivo. Este se ve así porque esta telita es así como pana, ¿sí? Entonces queda bien suavecito. Pero quiero que se den cuenta del motivo que se está creando. Entonces vamos a seguir repitiendo la fila 1 y la fila 2 así consecutivamente hasta llegar a la parte de acá abajo, ¿sí? No la vamos a hacer así completa, sino que vamos a finalizar. Donde finalicen los cuadritos, donde ya no nos quede espacio de esta línea, fíjense, no nos vamos a pasar de esta línea, de la que viene de acá, de esta línea no nos vamos a pasar, vamos a repetir hasta donde lleguemos en la parte de acá, bien, con cuadritos completos. Entonces voy a seguir adelantando. Y bien chicos, una vez que hayamos finalizado esta parte, fíjense cómo se ve. Entonces, como les expliqué hace un momento, va a ir así, ¿sí? Fíjense que se ven como detalles de rombos, me parece que se ve súper bonito. Ahora, comenzando desde el derecho, todo esto lo vamos a trabajar desde el derecho, vamos a hacer la parte de acá, ¿sí? Pero para comenzar en la parte de acá, entonces, fíjense, retiramos el marcador de acá, el marcador de acá, y fíjense dónde lo vamos a colocar, ¿sí? En esta parte, aquí, estoy así, desde el derecho todavía, en esta parte, fíjense que aquí en esta esquinita tenemos un triangulito. En este pequeño triangulito, fíjense el que está acá, en este pequeño triangulito vamos a colocar el marcador. Y ahora buscamos en el otro lado, fíjense, aquí está el triangulito, ¿sí? Es como la unión, fíjense, así se ve la curva en el triangulito de acá arriba. En ese triángulo colocamos el otro marcador. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer de acá hacia acá, ¿sí? Tomamos nuestra aguja
Y comenzamos exactamente igual, de la misma manera en la que comenzamos acá. Fíjense, aquí está donde está el marcador, en el diagonal, en el cuadrito de la diagonal. Comenzamos a tejer exactamente igual. Pasamos hacia acá, 1 y 2, y seguimos repitiendo. Pasamos acá. Y de esta manera vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo hasta acá y hasta acá abajo. Aquí abajo no nos van a coincidir exactamente todos los cuadritos, sino que posiblemente nos sobren 2 o 3 cuadritos. Sí, pero vamos a llegar hasta donde tengamos cuadros completos. Bien, para verificar acá, fíjense que comenzamos en el sitio correcto. Voy a apoyarme con esta reglita, fíjense. Al yo colocar la regla, me doy cuenta de que estoy alineada con esta parte y acá. Y acá debemos finalizar exactamente igual. Cuando finalicemos la vuelta, lo colocamos así y debemos estar perfectamente alineados. Bien. Y bien, chicos, una vez que finalicemos, ambos lados se ven de esta manera. Fíjense, aquí en la parte de arriba, al final me quedaron 2 agujeritos. Bien, ahora vamos a realizar la parte central. Sí, aquí vamos a cambiar un poquito el patrón, no vamos a utilizar el mismo, vamos a hacer uno más sencillo. Entonces, fíjense dónde nos vamos a posicionar, vamos a comenzar desde acá, vamos a buscar, vamos a trabajar así en línea recta, ¿sí? Entonces, comenzamos acá en la segunda fila, ¿sí? Esta primera no la vamos a tomar en cuenta porque este va a ser el borde final. Entonces comenzamos acá en la segunda fila, en este cuadrito. Hacemos lo mismo, dejamos un poquito de hebra y ahorita en un momento la vamos a ir ocultando. Bien, entonces acá fíjense, tenemos 2 cuadritos. Estos son los 2 cuadritos centrales. Vamos a tomar el primero, vamos a pasarla por el primero. Volvemos y salimos por acá. ¿Sí? Aquí vamos a salir acá en la última fila. Entonces comenzamos acá. Y fíjense, aquí entré por el segundo, aquí voy a entrar en el de más arriba, ¿sí? O sea, estoy en el 1, 2, 3, en el cuarto. Y este es el patrón que voy a repetir. En una vuelta llego hasta acá y en la siguiente llego hasta acá, hasta este cuadrito, ¿sí? Entonces vuelvo, ingreso por acá. A medida que voy dando vueltas, voy ajustando y siempre voy a seguir esta línea. Fíjense, les enseño acá. Siempre voy a seguir esta línea en una vuelta y en la siguiente voy a seguir esta, ¿sí? En una vuelta sigo esta y en la otra esta. Entonces, adelanto un par de puntadas y esta la hice hasta acá, hasta arriba, esta la hago hasta acá. Y cuando hayamos adelantado lo suficiente, esto se ve de esta manera. Fíjense que me queda como un cuadrito arriba, un cuadrito abajo, un cuadrito arriba, un cuadrito abajo. ¿Sí? Vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá al final, a la penúltima fila. Pero antes de continuar, como estamos en la parte de acá, vamos a determinar exactamente el centro, ¿sí? Fíjense, aquí vamos a continuar en esta fila, ¿sí? Continuamos en esta fila y aquí continuamos en la fila superior. Entonces, entre este lado y este lado, vamos a determinar exactamente el centro donde vamos a colocar. En mi caso yo tengo estos pies de amigo, entonces yo voy a colocar uno en la parte de acá y uno en la parte de acá. Determinamos los agujeritos centrales de una vez acá y bien, chicos, fíjense, entonces los coloqué allí. Voy a seguir tejiendo en la parte de acá y luego los coloco para no perder el agujerito central. Y cuando lleguemos al final, fíjense, esto se ve así. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, pero por este lado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que, fíjense, comenzamos exactamente igual. En la segunda fila, dejamos hebra. Y acá vamos a entrar en el agujerito, ¿sí? Vamos a entrar en el mismo agujerito por donde salimos hace un momento. ¿Sí? Vamos a utilizar los mismos cuadritos. Y voy a ingresar en el mismo cuadrito. Voy a ingresar exactamente en los mismos cuadritos. ¿Sí? No voy a tomar el cuadrito solo de acá, sino voy a ingresar otra vez por el que ya utilicé.
Y sigo repitiendo exactamente lo mismo hasta finalizar. Y bien chicos, una vez que finalicemos, esto se ve de esta manera. Fíjense, por la parte de acá. Ahora vamos a hacerle el borde en toda la parte de acá. Sí, vamos a hacer este borde y luego hacemos exactamente igual el de acá. Entonces, comenzamos acá en la esquinita. Vamos a utilizar para esta parte el gancho de crochet, ¿sí? Entonces vamos a comenzar acá, en este puntito de acá, y vamos a hacer la primera vuelta pegadita acá. Vamos a utilizar el mismo cuadrito donde están estos cuadros, ¿sí? Vamos a utilizar exactamente ese mismo cuadrito para rellenarlo bien. Entonces tomamos nuestra lana, aquí ya no es necesario cortar, como siempre que comenzamos un proyecto a crochet hacemos el nudo deslizado y buscamos acá el último agujerito. Bueno, como esto es tan oscuro, yo creo que no se va a percibir bien. Se los voy a enseñar en este color solo para que aprecien exactamente el movimiento que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, hacemos el nudo deslizado y vamos a empezar en este agujerito. Sí, pero como yo voy a utilizar este color de demostración, yo voy a comenzar en el siguiente para no tocar esta fila y que no se me vaya a deformar. Bien, entonces voy a comenzar acá, paso, ajusto el nudo, sujeto la hebra, fíjense, de forma normal, y aquí voy a comenzar a traer hebra y hago un punto deslizado, ¿sí? Traigo hebra y hago un punto deslizado. Sigo adelantando un par de puntos. Y fíjense, así es como me va a quedar. Me va a quedar como unas cadenitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como vamos a comenzar en el agujerito de acá, esas cadenitas las vamos a tejer así. Por acá damos una vuelta, luego tomamos el cuadrito siguiente, damos la vuelta, aquí en la primera vuelta comenzamos acá, en la segunda vuelta tomamos acá, ¿sí? Cuando finalicemos acá la segunda o la tercera vuelta, va a llegar un momento en el que esto nos va a quedar solito, ¿sí? Porque ya vamos a tejer en los orillos acá. Entonces, cuando nos quede esta parte que está curva sola, simplemente tejemos exactamente la misma tira de cadenas, por decirlo así, los mismos puntos deslizados hacia acá y hacia acá, hacia acá y hacia acá, hasta completar toda la vuelta. Es muy sencillo, la verdad. Una vez que se vayan dando cuenta, los agujeritos van coincidiendo. Acá cuando ellos se van uniendo, simplemente los saltamos porque fíjense, aquí los agujeritos se unen. Entonces esto queda muy pegadito y allí no podemos tejer, pero nos saltamos esos puntitos y ya. Aquí también inclusive vamos a tejer en el último cuadrito. Vamos a tomar en cuenta los últimos cuadritos, los que están en los bordes, porque luego hacemos el acabado final tomando en cuenta también ese último cuadrito. Bien. Y bien chicos, fíjense, aquí ya estoy por finalizar esta parte. Se ve de esta manera. Aquí disculpen si no pueden apreciar bien, lo que pasa es que este color, como es un poquito oscuro, pues es más difícil de ver. Pero es la tira de cadenas que les enseñé a hacer con el hilo hace un momento. Entonces, si pueden apreciar acá, fíjense, se ve como un corte, como un piquito. Eso sucede por las curvas que hay, ¿sí? Por ejemplo, en esta curva, fíjense que el agujerito se va haciendo más chiquito. Cuando lleguen a esa parte, siguen tejiendo las cadenas normales. Cuando lleguen a esa parte, por ejemplo acá, no vamos a forzar, no vamos a perforar, no vamos a nada. Simplemente hasta donde atraviese la aguja, ¿sí? Hasta ahí llegamos y dejamos ese espacio. Por eso acá se ve como ese pequeño corte. Ahora lo único que me queda por hacer es exactamente lo mismo en esta última vuelta. La voy a hacer en el último cuadrito que me queda, pero en la parte de acá abajo también me quedan como unos agujeritos, ¿sí? Lo voy a repetir desde acá, lo voy a pasar por acá
y lo hago también en esta parte de acá abajo y finalizo la vuelta. Una vez que finalicemos, hacemos exactamente lo mismo en este lado. Y bien chicos, una vez que hayamos finalizado, fíjense, esto se ve de esta manera. Como les dije, súper sencillo, es cuestión de seguir cada cuadrito, ¿sí? Ahora, antes de hacer el acabado final que vamos a hacer, vamos a posicionar los broches que tengamos, ¿sí? Porque si lo vamos a forrar, entonces antes de forrarlo tenemos que poner los broches para poder colocar el forro encima. Como les comenté, yo voy a colocar este broche que consiste en dos partes, el de abrir y cerrar, pero esta parte que es la que va a ir en la parte de acá, ¿sí? Fíjense, aún no la voy a colocar porque me da un espacio suficiente para colocar el forro en la parte de acá, ¿sí? Entonces no lo voy a colocar todavía porque aún me falta hacerle el acabado final y el forro va a quedar como por acá a ras, entonces no me va a tocar el broche. Mientras que este sí necesito colocarlo porque fíjense, este tiene el agarre. Entonces lo colocamos en los espacios que hicimos. Aquí ya lo posicionamos. Fíjense, es mucho más fácil trabajar cuando determinamos los agujeritos desde el comienzo. Entonces aquí ya está. Lo presionamos bien. Y en la parte de acá atrás, él trae estas plaquitas que son las que nos los van a sostener en la parte de atrás, ¿sí? Entonces las posicionamos, nos aseguramos de cerrarlo bien y fíjense, ya me quedó posicionado. Por supuesto ya puedo cortar estos hilos. Entonces los otros accesorios que yo voy a utilizar son estos mosquetones que van a ir en la parte de acá. Sí, estos mosquetones son para cuando yo cierre el bolso, lo cierre acá, aquí va a ir el mosquetón y este mosquetón va a ir acá y de acá sale la cadenita con la que nos vamos a colocar el bolso. Y para hacer el acabado final, si coloco ahorita el mosquetón, luego no voy a poder tejer en la parte de acá, ¿sí? Entonces el mosquetón es súper sencillo y es algo que puedo colocar en un momento. Bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar el forro porque ya no necesitamos hacer nada más en la parte de acá. Para ello vamos a cortar un pedacito de tela. Y bien chicos, fíjense, aquí ya corté el pedacito de tela. El fondo negro que estaba utilizando era la tela con la que voy a forrar acá. Entonces cortamos más o menos la medida. Esta parte no se la voy a enseñar porque honestamente yo no soy muy buena en esto de costura, pero acá en pantalla y en la descripción les voy a dejar el enlace al video del que me voy a guiar, ¿sí? Entonces vamos a ver ese video, hacemos el forro y volvemos para continuar. Y bien chicos, una vez que hayamos forrado nuestro bolso, se ve de esta manera, fíjense, ya lo podemos cerrar, ¿sí? Entonces ya lo podemos cerrar acá. Y vamos a cerrar las solapas, ¿sí? Se los voy a enseñar con un canvas vacío para que puedan apreciar exactamente la puntada que vamos a realizar. Lo vamos a cerrar acá y acá. Bien, entonces vamos a tomar nuestro hilo, vamos a sacar, como hemos venido haciendo, 2 metros aproximadamente, pero vamos a cortar 4 pedacitos, ¿sí? Y aquí tengo los 4 pedacitos. Vamos a dejar los 4 posicionados de una vez, porque a medida que vayamos cerrando, por supuesto, se nos va a hacer más difícil meter la agujita porque vamos a tejer desde acá abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro canvas, él va a ir así posicionado y vamos a comenzar acá en la esquina. Déjenme les coloco el fondo negro porque no se ve nada. Y bueno, entonces sí, discúlpenme esa. Entonces, vamos a enhebrar la agujita lanera en nuestra primera hebra. En una de las puntas del hilo enhebramos la aguja y en la otra, fíjense, en el otro extremo vamos a realizar un nudo deslizado, ¿sí? Hacemos el nudo deslizado, entonces tomamos nuestra aguja y vamos a comenzar a posicionar las hebras. Entonces esto va a ir así, fíjense. Supongamos que esto es la parte interna, ¿sí? Esta es la parte que tiene el forro. Entonces pasamos la aguja por allí, fíjense dónde la estoy metiendo, en la parte de acá. O bueno, al verlo así, al verlo acá,
en el agujerito que tengan más cercano aquí, ¿sí? En el que hayan dejado más cercano. No necesariamente tiene que ser el segundo, el tercero, sino el que tengan más cercano en la parte de acá. Bien, suponiendo que dejamos este agujerito acá, este es el revés, recuerden. Pasamos la aguja, nos aseguramos de atravesar la aguja, pasar el hilo y no vamos a pasar el nudo deslizado. El nudo deslizado se queda acá en la parte interna. Y ahora pasamos la aguja nuevamente. Fíjense, si comencé en este cuadrito, paso la aguja en el cuadrito de enfrente. ¿Sí? Espero que puedan ver bien. Si pasé la aguja por acá, paso la aguja ahora en el cuadrito de enfrente. Atravieso completo. Y aquí donde está el nudo deslizado, paso la aguja y voy a ajustar. Aquí ajustamos bien este nudito, ¿sí? Porque este es el que nos va a quedar aquí posicionado. Esta hebra, por lo general, como tenemos el forro y todo, si la podemos ocultar en la parte de acá de una vez, perfecto, ¿sí? Entonces, ya tenemos acá el nudito y vamos a dejar la hebra en el mismo agujerito del nudo. Fíjense, en el mismo agujerito donde está el nudo la vamos a dejar hacia afuera. Y acá, entonces ya voy a poder comenzar a tejer. Pero tengo que hacer esto mismo en los 4 lados. En los 4 lados me tienen que quedar estas hebras por fuera para yo poder estar ya posicionada para comenzar a cerrar el bolso. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo en los 4 lados. Y bien, chicos, les repito una vez más, una vez que tengamos nuestra agujita enhebrada en un extremo, en el otro hacemos el nudo deslizado y buscamos acá, ¿sí? Fíjense, esta es la parte interna, la que está forrada, y en la parte de acá vamos a buscar en el agujerito de adentro hacia afuera, ¿sí? Pasamos la hebra. Nos regresamos en el agujerito de abajo, en el de al lado. Siempre usamos los agujeritos que están frente a frente. Pasamos la aguja nuevamente por el nudo deslizado. Esto es para asegurar el comienzo. Ajustamos bien. Y allí mismo, por donde pasamos la aguja, por donde salió el nudito, pasamos la aguja. Y de esta manera ya tenemos posicionada la segunda hebra. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo exactamente con las 4. Yo no las voy a hacer con las 4 porque no voy a cerrar este bolso. Es solo para demostrarles. Entonces, una vez que tengamos las 4 hebras posicionadas hacia afuera, para comenzar a cerrar, entonces volvemos y enhebramos la aguja y nos vamos a posicionar así. Fíjense, lo vamos a comenzar a cerrar acá. ¿Sí? Aquí los cuadritos, ellos van coincidiendo, entonces tomamos el cuadrito siguiente y salimos por el del frente. Ajustamos, por supuesto este hilo va a quedar muy finitico, muy delgadito para los cuadritos, pero es para que tengan una idea de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces comenzamos a cerrar, vuelvo y paso por acá, salgo en el del diagonal, fíjense lo que estoy haciendo. ¿Sí? Miren, me va a quedar así. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar el de acá y comienzo a cerrar. Paso cuadrito por cuadrito, asegurándome de tomar los 2 cuadritos que están uno frente al otro. Siempre que voy haciendo una puntada voy ajustando. Fíjense, en la parte de acá, como estos cuadritos, los de este lado están un poquito más anchos, posiblemente tengamos que usarlos 2 veces. Sí, pero no hay problema. Allí lo importante es atrapar cada uno de los cuadritos chiquititos de este lado. Así vamos cerrando. Y aquí, una vez que lleguemos al final, fíjense, ajustamos bien. Esto se va a ver de esta manera. Así es como nos van a quedar todos. Nos devolvemos allí en el mismo cuadrito para quedar en la parte interna. Y luego que tengamos esta hebra en la parte hacia atrás, la vamos a ocultar por acá, ¿sí? Por la solapa. La vamos a ocultar exactamente igual. Entonces, fíjense, esto es lo que vamos a repetir en todo el bolso. Vamos a hacerlo para tenerlo cerradito.
Y bien chicos, una vez cerrado nuestro bolsito se ve de esta manera, fíjense. Ahora vamos a realizar el borde, ¿sí? Vamos a realizar el borde por acá, por enfrente, por acá, por todo el borde que tenemos para luego poder finalizar. Bien, entonces les enseño nuevamente con el canvas vacío. Y bien chicos, entonces para enseñarles cómo vamos a realizar este borde, lo vamos a hacer nuevamente en el canvas vacío para que puedan apreciarlo mejor. Entonces tomamos la hebra, aquí vamos a utilizar la agujita de crochet, ¿sí? Entonces hacemos el nudo deslizado, esto obviamente va a estar cerrado, pero podemos comenzar en cualquier sitio. Entonces me posiciono acá, por supuesto, en cualquier cuadrito, pasamos el nudo deslizado, ajustamos, hacemos una cadenita y en los cuadritos acá, en el borde superior, vamos a comenzar a tejer simplemente puntos bajos. ¿Sí? Entonces, esta colita que tengo acá, que es la del inicio, aprovechamos de irla ocultando y acá comenzamos en el siguiente cuadrito y vamos a tejer puntos bajos. De esta manera, cuadrito por cuadrito, vamos a ir haciendo el borde. Voy a hacer un par de puntadas más. Y fíjense, así me va a ir quedando el borde, ¿sí? Seguimos repitiendo por todo el borde y cuando finalicemos el borde se ve de esta manera. Fíjense, en la parte de acá de enfrente, en la parte de acá, como pueden ver, aquí ya coloqué un mosquetón, ya le coloqué el broche, él va a ir así, bueno, por supuesto este broche porque es el que yo estoy utilizando, él va a ir así. Ahora les voy a enseñar rápidamente cómo colocar el otro mosquetón, ¿sí? Aquí, como hemos venido haciendo, en un extremo del hilo hacemos el nudo deslizado, en el otro enhebramos la agujita lanera, traemos el mosquetón, este que es así, lo posicionamos en la parte de acá, siempre verificamos que ambos me queden a la misma distancia. Y acá lo que vamos a hacer es que pasamos la aguja, pasamos por el anillito del mosquetón, metemos la aguja allí al lado nuevamente, ajustamos, lo ajustamos, acá pasamos por el nudo deslizado. Aquí les voy describiendo porque sé que es un poquito difícil de ver dada la oscuridad que hay acá. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la aguja nuevamente y vamos a dar un par de vueltas atrapando el arito. Y acá cuando ya hayamos dado vueltas suficientes, fíjense, me queda posicionado el mosquetón. Acá ajusto bien y fíjense, corto la hebra. Y como acá me van a quedar dos hebras, les hago un nudo, que son la hebra del comienzo y esta del final. Hacemos un nudito bien apretado, que quede bien apretadito. Y luego estas hebras, si podemos, la ocultamos en alguna parte, aquí mismo en la solapa, aquí atrás. Y de esta manera ya tenemos nuestro bolso listo. Y bien chicos, ahora lo único que quedaba por colocarle era la cadenita. Fíjense, se la coloqué así para poderla usar larga o la tomamos de acá y la podemos usar más corto. Como pueden ver, es un bolso bastante fácil, aunque sí un poco largo para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!